Bueno, la verdad que comencé desde muy chico, yo tenía 11, 12 años y bueno, por curiosidad, la verdad que le cuento un poquito, llevé una vuelta un calzado que me mandó mi mamá a arreglar, que recuerdo que era una stopper que estaba muy destruida, una stopper blanca, y yo no quería ir por vergüenza por el estado que estaban las zapatillas. Y me dijo, llevala, ya hay un hombre que las va a arreglar y esto y aquello. Bueno, fue así, se las llevé, esperando que me dijera que no tenía arreglo. Y este hombre, que se llamaba Zenón Hoyos, que fue mi maestro, digamos, quien me enseñó el oficio, eh, me dijo, bueno, vuelvo a la semana que viene, y ahí vamos a ver. Como decís vos. Vuelvo a la semana que viene. Exacto, y bueno, a la semana siguiente me manda mi mamá, dice, anda a preguntar cuánto es, así las retiramos. Y para mi sorpresa, no solamente estaban arregladas, sino renovadas, la había pintado todo de blanco, estaban impecables, irreconocibles, y eso como que despertó mi curiosidad de cómo había hecho tal cosa. Y no solamente eso, sino que me dijo, no es nada, llévela nomás. Bueno, más contento todavía, Claro. se la llevamos. Cuando le comento esto a mi mamá me dice, bueno, dice, llegate un día y pregunta si necesitan hacer un mandado o algo, barrer la vereda, lo que sea, como forma de agradecimiento. Sí. Y así como me fui acercando de comedido y curioseando porque me llamaba mucho la atención también el olor a cuero que había de adentro, el ambiente y qué pasaba allá atrás con ese sonido a martillo, a todo lo que pasaba allá atrás. Entonces así fui generando como una amistad porque me llegué como le hacía los mandados, me mandaba a hacer pequeñas cosas, yo era muy chico y de a poquito como que fui pasando hacia el otro lado y diciendo a ver qué le puedo ayudar, qué puedo hacer. Y me daban pequeñas cosas, la verdad que el trabajo en ese momento se trabajaba mucho la suela, gomas, es muy diferente a lo que es hoy el arreglo de calzado y se necesitaba mucha destreza y mucha fuerza para cortar esos materiales. Entonces me daban pequeñas trabajitos como costura, empezaba ahí un poco a agarrar hilo y aguja y a coser algunas cosas, bueno, y así. Eh, Lamentablemente estuve 6 años, hasta mis 18 años que él falleció, trabajando y aprendiendo, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que uno piensa que las personas van a estar para toda la vida. Y le voy a comentar algo, ese último año que yo estuve ahí, él me empezó como diciendo a pedir que yo busque trabajo y que lo haga por mi cuenta. Y es como que me dio un curso acelerado en ese año de todas las cosas, porque me dijo que la mejor forma de aprender iba a ser haciendo. Si bien yo lo vi infinidad de veces haciendo cosas, cuando me tocó hacerla a mí, ahí comenzaron las dudas, y bueno, como le digo, en ese año como que me enseñó un montón de cosas como si él supiera que ya no iba a estar. Bueno, y también me recalcaba la importancia de aprender un oficio, de ser responsable, que tenía que cumplir horario, el compromiso, y bueno, me enseñó muchas cosas que hoy, gracias a Dios, me sirvieron para que yo pueda trabajar de esto y ser lo que soy ahora. Luciano, y en ese año así del curso acelerado, ¿qué fue lo que más te costó aprender a hacer? Bueno, el famoso media suela y taco, Ajá. eso. Como le digo, lo vi infinidad de veces Claro. hacerlo y a la hora que me tocó a mí, bueno, ahí es como que me gané un retito, digamos, pero me sirvió, realmente lo tomé como algo que necesitaba yo para aprender a hacerlo bien, Claro. sin saber que dentro de poco él ya no iba a estar, digamos. Claro. Bueno, ¿y cómo es el tema cuando tenés que cortar, cuando tenés que pegar, cuando tenés que romper y volver a coser? Ya hoy seguramente lo haces con toda seguridad, pero bueno, seguramente eso fue acrecentándose a medida que ibas aprendiendo. Bueno, él me dejó una base para entender las cosas Claro. y digamos, yo soy muy curioso, muy de ponerme a hacer y tratar de sacar las cosas. Y fue así, a prueba y error, de
la manera que fuimos haciendo. Y es verdad, en ese momento él falleció en el año 98, en los 90 es como que fueron cambiando los materiales. Claro. Hoy en día, si le digo que hago una media suela de taco, si hago una al año es mucho. Digamos, han cambiado mucho los materiales con respecto al calzado. Claro. Hoy hay otros adhesivos, los cuales me tocó también aprender a usarlos. Claro. Bueno, aconsejado por los mismos proveedores, fuimos preguntando y haciendo, experimentando, y bueno, nos hemos adaptado a esos cambios que han ido surgiendo. Y bueno, hoy los trabajos son otros, siempre hay trabajos que uno como que lo desafían a hacerlo, y uno siempre el oficio le enseña a resolver esas cosas. Pero seguramente cuando te llega una bota de cuero, un zapato de cuero, decís, acá está, esta es la mía, es lo que aprendí a hacer. Fantástico, sí, son los mejores materiales para trabajar, para recuperar, porque eso es lo que tiene el cuero, permite trabajarlo más fácil que hoy los nuevos materiales sintéticos que están hoy en el mercado, ¿no? Bueno, ¿y cómo fue que te fuiste armando con la maquinaria, con todos los elementos, las herramientas que se necesitan para una zapatería, y cuándo ya pusiste tu propia zapatería? Bueno, en principio el trabajo era manual, yo aprendí a hacer todo de forma artesanal, así se trabajaba. La única máquina que había era una máquina de coser, que se utilizaba para lo que es bolso, para cartera, para cambiar cierre y esas cosas. El resto era todo manual, herramientas manuales. Digamos, cuando yo decidí emprender con esto, bueno, ya en ese tiempo había conocido a Lorena, mi esposa, nos juntamos, nos fuimos a vivir juntos y decidimos que este iba a ser nuestro medio, digamos, de vida. Sí. Así que comenzamos a trabajar los dos y entendimos que necesitábamos otras herramientas para acelerar el proceso, digamos, de arreglo. También nos cambiamos de lugar, nos vinimos al centro, ya más de 15 años hace que estamos acá en esta dirección, y bueno, eso nos favoreció muchísimo, empezamos a tener mucho trabajo, bueno, y debido a eso tuvimos que comprar algunas máquinas que nos ayuden, claro, y nos faciliten el trabajo. Bueno, ¿y esas máquinas eran usadas, eran de otras personas? ¿Te quedó alguna maquinaria de este señor también? Sí, quedó esta máquina de coser, que le cuento un poquito la historia, que lo vine a conocer mucho después. Resulta que en un principio eran 3 zapateros que había trabajando en un mismo lugar. Y Hoyo, que era el zapatero que me enseñó a mí, mi maestro, él era talabartero, no era zapatero, talabartero, y él aprendió ese oficio cuando fue al servicio militar. Así que se complementaban ahí para trabajar con los otros dos, que sí eran zapateros, y ahí aprende el oficio él también. Bueno, resulta que bueno, quedó esa máquina, yo me quedé con esa máquina después que fallece él, porque seguí trabajando con eso, y con el tiempo me entero que uno de esos zapateros resultó ser abuelo de mi señora, y que esa máquina le pertenecía, digamos. Así que bueno, las vueltas de la vida, y que eso vuelve a estar en la familia, digamos. Vendría a ser, esa máquina era el hilo rojo, que unió las dos vidas. Exactamente, sí. Bueno, y hay algo muy bueno que haces, y son los cursos, los talleres, porque bueno, es un oficio que se necesita que se vaya trasladando a otras generaciones para que haya más zapateros. Y bueno, hay gente que está aprendiendo de vos también. Exactamente, sí, hace bueno, más o menos 10 años comenzamos, siempre me llamó la atención de cómo se hace el calzado, y empecé a incursionar en eso, haciendo para Lore, que le hacía chatitas, sandalias, porque quería cómo se hace el calzado. En principio lo que hacíamos era copiar, porque no teníamos ni idea, y de a poquito fuimos tratando de entender cómo es el diseño de eso para lograr un diseño desde cero. Entonces, con lo que el oficio me dio a entender, fuimos logrando y logramos diseñar un calzado de verano, el cual la subimos a las redes de todo lo que hacía Lore, y empezaron la gente a pedir que se lo haga. Y también se nos ocurrió de que
como una manera de enseñar el oficio de zapatero, porque dentro de la fabricación se ve todo el proceso que uno hace también en los arreglos. Y comenzamos a dar talleres. Hicimos varios talleres los cuales nos fue muy bien, digamos, y la gente pudo hacer con su propia mano unas chatitas o un calzado de verano. Y bueno, después nos pedían más. Y bueno, ahí me tocó ya, le dije a Lore que era como algo pendiente que tenía, que era estudiar realmente en algún instituto que me permitiera, que me dé el conocimiento que a mí me faltaba, que es la parte técnica, digamos. Yo tengo el oficio, pero la parte técnica, que es como es el diseño y todo eso. Así que este año, en febrero, comencé mis estudios, termino en diciembre, me va muy bien, y que todo, me recibo de técnico modelista en calzado, que toda la parte del diseño, moldería, el trabajo norma, que la verdad que me enriquece muchísimo el conocimiento y complementa muy bien a lo que yo hago. Y bueno, me llevó a entender cómo se hace un calzado, y bueno, ya estamos incursionando también en eso. Y ya dimos un taller, porque era lo que me pedían, de calzado cerrado. Hicimos zapatillas. Y bueno, nos fue muy bien. Yo hoy con los tiempos estoy medio apretado entre el estudio, el trabajo, por lo cual no puedo desarrollarlo bien, pero ni bien termine, creo que me voy a dedicar también un poquito a eso, a difundir esto, ya que el oficio de zapatero, quedamos muy poquitos zapateros acá en Cere, y somos gente ya grande. Y bueno, el día de mañana, o sea, no vemos a nadie siguiendo este camino, entonces un poquito la idea es esa, a ver si alguien se suma, ya sea para fabricar calzado o poner un taller de reparación, que les digo que hace falta, porque acá en la zapatería estamos con mucho trabajo, hay muchísimo trabajo, no nos dan las manos, somos dos zapateros que trabajamos, y la demanda es mucha debido al precio que hoy tiene el calzado, y bueno, hoy es muy conveniente reparar, digamos.